miércoles su examen final. Miércoles estamos quedando a las 11, ¿no? 11:30, ¿ya? Puedes, ¿no? Todos pueden. Miércoles 28, ¿puedes hacer hoy? Oye, pero espérense, primero hay que preguntar si hay salón disponible. Oye, sí, escribirle a Monique. Si Monique me dice, sí, yo no depende de mí. Si Monique me dice, sí, doctora, el aula está disponible, vayan y hagan lo que quieran. Pero si Monique me dice, no, en esa hora hay clase, tiene que ser el día lunes 26. Bueno, pero ya estamos quedando. No creo que nos digan que no, ¿ya? Pero por si acaso les doy esa alerta. Porque si me dicen que el aula está ocupada, no se puede, ya escapa de mis manos y tienen que estudiar el fin de semana. Desequilibrio ácido básico. Deben conocer los valores normales de los gases arteriales que se toman en la muñeca de la mano, en la arteria radial. Esos valores salen cuando tú tomas el AGA y lo mandas al laboratorio, lo procesan en su maquinita en unos segundos, te imprimen un papel y te dan los valores. En un ser humano normal, el pH, o sea, la cantidad de hidrogeniones, el logaritmo negativo pH de la concentración de hidrogeniones, es de 7,35 a 7,45. También en los gases arteriales vemos la presión arterial de oxígeno, pero no va dentro de desequilibrio ácido-base, sino va dentro de hipoxia, ¿no? La presión arterial de oxígeno normal es de 60 milímetros hasta 60, de 60 a 80. Menos de 60 de presión arterial de oxígeno ya es una hipoxemia. La presión normal de CO2 va de 35 a 45. Menos de eso es una acidosis. Más de 45 ya es una alcalosis. Más de 7,45 es una alcalemia. Menos de 7,35 una acidemia. El bicarbonato normal va de 22 a 27. Menos de 22 vas a tener acidosis, más de 27 alcalosis, ¿ya? Ellos nos ayudan a definir si estamos en un desequilibrio ácido-básico. Vamos a ver la acidosis metabólica. La acidosis metabólica, o sea, ya estamos entendiendo que el pH, ¿cómo está? Menos de 7,35 o más de 7,45. Hablen. Menos de 7,35. Muy bien. Mira, la acidosis metabólica se puede deber a un descenso de la concentración de bicarbonato. El bicarbonato es un tampón, pues, ¿no? Y lo produce el riñón. Si es que no tienes bicarbonato, no hay tamponamiento de los hidrogeniones y eso te va a disminuir el pH y va a dar acidosis, ¿ya? ¿Cómo lo compensa el cuerpo? Te va a dar taquimia. Vas a barrer con el CO2. Por eso un paciente que tiene, por ejemplo, acidosis metabólica por ejemplo, por un problema renal o, por ejemplo, por una descompensación diabética, van a llegar con hiperventilación. ¿Por qué? Porque al barrer la presión de CO2 están tratando de compensar, porque esto produce acidosis. Muy bien. Entonces, se barre el CO2, ¿ya? Puede esperarse que la presión de CO2 disminuya 1 milímetro de mercurio hasta 1,5 por cada disminución de carbonato. Entonces, realmente es un estado compensatorio. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica en un ser humano? Mayor producción de ácidos metabólicos en el metabolismo celular, ¿ya? Incapacidad renal para excretar ácidos fijos, pérdida excesiva de bicarbonato a través de los riñones o en las diarreas en el tubo digestivo o incremento del cloruro, aumento del ion cloruro. Muy bien.
La acidosis tiene un efecto sobre el ion potasio. Muy bien. ¿Qué pasa con el potasio en este caso? Se activa el intercambio potasio-protones en la membrana celular, la acidosis metabólica produce salida de potasio. ¿Y qué pasa? De que en aras de poder disminuir esos hidrogeniones, lo ingresa a la célula, pero hay un intercambio. Entra hidrogenión y sale potasio. Estos pacientes con acidosis metabólica hacen hipercalemia con arritmias cardíacas que pueden ser mortales. Así que la acidosis metabólica siempre va de la mano con un dosaje de potasio, de electrolitos. Muy bien. La acidosis metabólica también produce hipercatabolismo de las proteínas. En el calcio produce una reabsorción ósea, osteoporosis y nefrocarcinosis. En el sistema nervioso, la acidosis metabólica produce estupor, coma, taquipnea, respiración de Kussmaul. Esa es la respiración taquineica, ¿ya? Respiración de Kussmaul. Puede producir alteración, pues, de la conciencia, ¿ya? E incluso diaforesis con hipersecreción gástrica. Muy bien. ¿Qué pasa? El hueso también ayuda, o es así como el sistema respiratorio busca compensar la acidosis a través de la hiperventilación, el hueso también quiere amortiguar esos hidrogeniones, ¿sí? Liberando carbonato a la sangre. Es por eso que la acidosis produce o tiene un efecto sobre el calcio en el hueso, ¿sí? Porque van a activarse los osteoclastos para producir reabsorción de la matriz ósea de las trabéculas óseas, ¿ya? Muy bien. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Estos pacientes generan esta amortiguación dado que no producen mucho bicarbonato y hay mucha acidosis y producen resorción ósea. Es por eso que los pacientes con problemas renales terminan en osteodistrofia renal con aumento de la hormona paratormona. Muy bien. Entonces la acidosis metabólica produce un pH ácido menos de 70.35, ¿sí? Y también se puede dar con un bicarbonato menor de 22, ¿ya? Y la respuesta compensadora siempre va a ser una disminución de la presión arterial de CO2. ¿Cuáles son las causas? Las causas ya dijimos, exceso de ácidos del mismo mecanismo celular, acidosis láctica por ejercicio extenuante, cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, todo lo que produzca acidosis láctica, porque si no hay azúcar va a haber una cetoacidosis diabética, igual con los alcohólicos. El ayuno y la inanición te produce acidosis metabólica, ¿ya? Las causas más frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas? Ya dijimos, va a haber alteración de la conciencia, ¿sí? La piel puede estar diaforética, caliente, va a haber enfermedad ósea cuando esta acidosis es crónica, ya lo dijimos en los enfermos renales crónicos, ¿ya? Y hipercalemia por compensación con respiración de Kussmaul. Hipercalemia con respiración de Kussmaul. Cuando tienen acidosis metabólica pueden buscar un parámetro que es el anion gap. Entonces, ¿qué es el anion gap? El anion gap va a ser un parámetro que se va a medir a través del sodio menos el cloro más el bicarbonato. Es una manera de mantener las cargas neutrales, tanto cargas positivas como negativas del cuerpo, cuando hubiera una acidosis metabólica. Pero cuando este anion gap no está dentro de sus valores normales, que va de 10 más o menos 2, o sea, puede ir de 8 a 12, por ejemplo, ¿no? Entonces,
lo que nosotros podemos estimar con esta pérdida de valor de anión GAP es de que este paciente probablemente tiene una acidosis metabólica severa por afectación del sistema renal, que sirve mucho para distinguir. ¿Será una acidosis por ayuno? ¿Será una acidosis por cetoacidosis diabética? ¿Será una acidosis metabólica por un problema renal? La mayor cantidad de defectos de neutralidad de cargas positivas y negativas, o sea, un anión GAP alterado, se ve mucho en pacientes con acidosis metabólicas de origen renal. Entonces, miren, normalmente tenemos en el cuerpo sodio, cloro y aniones, eso es lo normal. La mayor cantidad de sodio está en el extracelular en la sangre, ¿sí? El cloruro es un ion negativo, él es positivo. Él es negativo y los aniones, por ejemplo, las proteínas son aniones, ¿no? Entonces, todo lo negativo siempre tiene que ser igual a lo positivo, porque es un equilibrio de iones. Ahora, puede haber un exceso de cloro, puede haber un exceso de aniones, ¿sí? Pero siempre hay un equilibrio entre ambos. Si este desequilibrio se rompe y el anión GAP se altera, que lo van a hacer cuando estén en la clínica, entonces ustedes tienen que pensar que ese paciente tiene una afectación renal severa, se va a morir, porque no controla los electrolitos, le va a poder dar una arritmia cardíaca o un problema cerebral. El descenso del anión GAP, incluso hay causas de anión GAP reducido, anión GAP, decimos que va de 10 más o menos 2, según el libro de fisiopatología del POR lo toma con 16. Para él su intervalo aniónico normal va de 8 a 16. ¿Sí? Pero tienes un intervalo reducido, menos que 4 o 5, tienes proteínas disminuidas. Dijimos que las cargas negativas las dan las proteínas, ¿no? Un anión GAP disminuido se puede ver en una acidosis metabólica con hipolipidemia, ¿ya? Los mielomas múltiples tienen incrementos de aniones no medidos, que estaban en esa porción que señalé en la imagen anterior. Ahora, los anión GAP elevados, por ejemplo, tienes ahí la cetoacidosis diabética, la insuficiencia renal como primera causa. Sí, como primera causa. Los intervalos aniónicos normales ya están en otras causas, ¿no? Las diarreas, las ileostomías por pérdida de núcleo. Sí, de parte de ti. La alcalosis metabólica, de la acidosis nos vamos a la alcalosis. La alcalosis es un trastorno donde hay un incremento del pH, más de 7,45 o un exceso de bicarbonato, ¿ya? Es el segundo en frecuencia después de la acidosis metabólica, más frecuente en adultos hospitalizados. Puede ser que, por eso incluso los nutricionistas manejan los trastornos ácido-bases en los hospitales, ¿ya? Hay ganancia por vía oral o por vía intravenosa de alimentos que tengan mucha base, pérdida de las bases también fijas del estómago y mantenimiento. Por ejemplo, tú le puedes poner bicarbonato a un paciente intravenoso, si te pasa te puede dar alcalosis metabólica. La pérdida de ácido también da alcalosis metabólica, la pérdida de ácido, ¿sí? Vamos a ver. Causas, acá se dividen por ganancias y por pérdidas. Por ejemplo, de ganancia excesiva de bicarbonato, ingestión alimentaria o administración de bicarbonato o de álcalis, ¿ya? Endovenosos, por ejemplo, o alimentarios. Administración de soluciones
de hiperalimentación, las nutriciones enterales pueden generar alcalosis, ¿ya? Muy bien. Y las pérdidas excesivas. Por ejemplo, pacientes que tengan vómitos persistentes, por ejemplo, una gastroenterocolitis, o pacientes bulímicas que están vomitando ácido clorhídrico, pueden producir una alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, una diarrea se puede producir también si es que pierdes cloro, ¿no? Pero más frecuente es el vómito. Retención incrementada de bicarbonato. Los pacientes con insuficiencia renal podrían hacer también por retención de bicarbonato, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ya saben que el pH está incrementado, el bicarbonato puede estar incrementado y la presión arterial de CO2, como es ácida, va a aumentar de manera compensatoria. Porque si esto estuviera disminuido, ya sería una alcalosis metabólica descompensada. Porque él lo tiene que compensar, ¿ya? Muy bien, va a haber nuevamente alteración de la conciencia debido a que puede haber un aumento de calcio, va a haber tetania, convulsiones, puede haber hipotensión, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, a diferencia del metabólico, acidosis, está reducida. Y la respiración también porque va a hipoventilar para retener CO2. Entonces, acá podemos ver en esta imagen del borde de fisiopatología, mecanismos renales para la reabsorción del bicarbonato, ¿ya? Entonces, vean, el vómito, en este ejemplo les está dando el vómito genera un volumen de filtración glomerular disminuida por hipovolemia. Se disminuye la filtración de bicarbonato, vamos a activar el renina, angiotensina, aldosterona por reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Y además pérdida de ion cloro. Acá también, el vómito que va a producir pérdida de ion cloro. O sea, tienen por reabsorción de bicarbonato, por pérdida de cloro, que va a generar mayor reabsorción de bicarbonato. Y recuerden que cuando hay mucha alcalosis, lo que pasa es que se sacan hidrogeniones al extravascular y se ingresa potasio al intracelular y terminan con agotamiento de potasio. O sea, el que tiene acidosis hace hipercalemia y el que tiene alcalosis hace hipocalemia para generar reabsorción de bicarbonato y genera reabsorción de bicarbonato y todo eso genera alcalosis metabólica. Un momento. Miren, las pérdidas digestivas de cloro como los vómitos, las aspiraciones a través de sondas nasogástricas hacen que se pierda ácido clorhídrico, ¿ya? Ácido clorhídrico, alcalosis metabólica. Muy bien, es la causa más frecuente, ¿ya? Las diarreas, como les dije, sí, por pérdida también de cloro. Las pérdidas urinarias, los diuréticos, recuerden que hay diuréticos de asa, como por ejemplo la furosemida. La furosemida excreta todo, sodio, potasio, cloro, todo. Puede dar alcalosis. Esperen un momento. Muy bien. Recuerden, ya dijimos que la misma hipovolemia de los vómitos o de las diarreas genera reactivación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y recuerden que la aldosterona que genera reabsorción de sodio y potasio y excreción de bicarbonato. Bueno, reabsorción de sodio y agua, excreción de potasio, pero también allí se reabsorbe bicarbonato, ¿ya? Genera hipocalemia por el mecanismo de
introducción celular para excreción de hidrógenos. Acidosis, ahora nos vamos a la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria se debe pues a un deterioro de la ventilación. Imagínense ustedes que se han tomado, su enamorado les ha dejado y están muy tristes y se toman un blister de alprazolam o de clonazepam. Son depresores del sistema nervioso central por estimulación del receptor GABA. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú bloqueas al sistema nervioso, vas a respirar con menos frecuencia, vas a tener una ventilación más distanciada. Entonces, si tu frecuencia respiratoria normal va de 16 a 20, respirarás 8 respiraciones por minuto. Es muy poquito. Estás reteniendo CO2 y eso te va a producir hipercapnia con disminución del pH hacia una acidosis respiratoria. Si tienes un Guillain-Barré donde hay una parálisis de la segunda neurona motora hacia los músculos intercostales y diafragma, por más que tú quieras respirar no puedes porque tienes esta respuesta inmunitaria hacia tu segunda neurona motora, retienes CO2. Acidosis respiratoria. Muy bien. La insuficiencia respiratoria aguda se relaciona con una elevación rápida de la presión de CO2, ¿sí? Y un mínimo incremento del bicarbonato. Sí, pues no le da tiempo al bicarbonato porque es una insuficiencia respiratoria aguda. Imagínate que te atragantas con algo. Entonces no puedes excretar bien el CO2 y tu riñón demora, porque esto demora 24, 48 horas en elevarse, ¿ya? La acidosis respiratoria crónica, por el otro lado, imagínate un paciente que tiene un EPOC, por ejemplo, un EPOC, donde el aire entra pero no sale. Entonces tiene una acidosis respiratoria que con el tiempo genera un aumento del CO2, o sea, tiene un aumento del bicarbonato de manera compensatoria y por ende su pH es normal, no tienen alcalosis. Las acidosis respiratorias en afecciones agudas o crónicas que deterioran la ventilación alveolar efectiva y producen aumento de CO2. Bueno, ¿quiénes pueden alterar esta ventilación? Una enfermedad pulmonar, una neumonía, por ejemplo, un EPOC, por ejemplo, un trastorno una escoliosis. La escoliosis severa va a dificultar la expansión de la caja torácica, pueden producir la salida del aire y pueden dar problemas de acidosis, ¿ya? Y lesiones del músculo respiratorio. El músculo respiratorio es esquelético, voluntario, ¿sí? Entonces, enfermedades que dañan tu músculo esquelético, como ya les dije, distrofia muscular, Guillain-Barré, por ejemplo. Trastornos agudos y trastornos crónicos. Los trastornos agudos, ahí está, afectan al centro respiratorio. Narcóticos, ya te dije, diazepam, alprazolam, clonazepam. Trastorno agudo. Otro, lesión torácica, te cae pues un tronco en el pecho y te fractura ahí las costillas. ¿Tú crees que vas a poder ventilar? No. Ahora, ¿qué más? La neumotórax, atelectasia. La atelectasia, claro, es una lesión torácica. Pero la atelectasia te va a producir hipoxemia, porque ruptura del pulmón, más que acidosis. Acá lo que quiere decirte es algo que impida que el tórax pueda expandirse o contraerse, ¿no?
Debilidad de los músculos respiratorios, obstrucción de las vías respiratorias. Te comes tu pierna de pollo y se te atora por ahí en el bronquio principal derecho, se te atora pues. Muy bien, casi todas las personas con acidosis respiratoria son hipoxémicas. Son hipoxémicas. Claro, porque el CO2 desplaza pues, ¿no?, al oxígeno. Es una hipoxemia por aumento de CO2, ¿ya? Los crónicos, como el EPOC, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en el EPOC se estimula la secreción de bicarbonato y la reabsorción la estimulación de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Muy bien, ya les expliqué. Las acidosis respiratorias. Causas: depresión del centro respiratorio, sobredosis de fármacos, lesiones cefálicas, bueno, lesiones cerebrales, pues, ¿no?, infartos, hemorragias, por ejemplo. Enfermedad pulmonar, todo lo que impida pues la salida del aire. El asma, ya dijimos. La bronquitis, que es un EPOC, el enfisema, que es un EPOC, la neumonía, el edema pulmonar. Obstrucción de las vías respiratorias, trastornos de la pared torácica y músculos. La escoliosis, lesiones del tórax, parálisis de los músculos respiratorios, tétanos, Guillain-Barré, distrofia muscular de Duchenne. ¿Cuáles son los síntomas de una acidosis respiratoria? Como una acidosis, otra vez, piel cálida y ruborizada. Alteración de la conciencia, siempre va con alteración de la conciencia, ¿verdad? Muy bien. También puede haber acidosis por incremento de la producción de dióxido de carbono, ¿ya? Cuando tienes alimentaciones, por ejemplo, que pudieran ser altas en carbohidratos, que generen mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Muy bien. Esta producción tiene que ser tan alta que el riñón le dificulte pues eliminarlo, ¿sí? Recuerden que el CO2 viene ya de la degradación del metabolismo celular proveniente pues de la alimentación, ¿no? Muy bien, otra cosa es que el CO2 puede incrementarse en los siguientes, aparte de la alimentación. Es por eso, ¿saben qué?, que en la hospitalización a los pacientes que tienen problemas pulmonares como EPOC, se les da Pulmocare, que es una leche baja en carbohidratos, para que no produzcan tanto CO. Pulmocare. Bueno, ¿en qué más se puede ver? En ejercicio, en la fiebre, en la septicemia, en las quemaduras. Si un paciente con sepsis puede tener acidosis respiratoria, ¿ya? Muy bien. Acá está, ¿ves? La nutrición también afecta, justo lo que yo hablaba. La nutrición también afecta la producción de dióxido. Una dieta rica en carbohidratos produce más grandes cantidades de CO2 que una que contiene proteína y grasa. ¿Por qué? Porque estas personas con enfermedades respiratorias podrían ser incapaces de eliminar este exceso de CO2 pues, de la alimentación. Por eso usan Pulmocare. Causas y manifestaciones de la alcalosis respiratoria. Bueno, ya estamos en la alcalosis respiratoria, ¿no? La alcalosis respiratoria, más bien hay una este cuadro es somático, esto es una acidosis. Ya, ese cuadro debe estar en alcalosis, ¿no? Después lo vemos. Seguimos. Ahí está la acidosis respiratoria, pH bajo, CO2 alto. Y el bicarbonato puede estar normal o elevado dependiendo si es agudo o crónico, ¿ya? Dependiendo si es agudo o crónico. Bueno, ahí lo que les quería representar era cómo el sistema nervioso controla pues la respiración, ¿no? Para que entiendan que una depresión nerviosa
puede generar alteraciones en el patrón ventilatorio. Normalmente, por ejemplo, en una respuesta normal compensatoria, así como tenemos varoreceptores, también tenemos quimioreceptores. Estos quimioreceptores están aquí, miren, en esta zona, en el bulbo raquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo viene por acá, que tiene la misma concentración que el plasma. Y estos quimioreceptores que están acá detectan el pH y dicen, uy, ¿por qué el pH está tan ácido? ¿Qué está pasando aquí? No. Y como aquí está el centro respiratorio, comanda, respire poco. Compensación. Si el pH está muy alcalino, ¿no? Si el pH está muy ácido, también lo va a censar estos quimioreceptores y van a informar a los músculos voluntarios de hiperventilos, ¿no? Entonces, gracias a este centro neurotáxico tiene un efecto voluntario en los músculos de los intercostales internos, externos, el diafragma, ¿no? Se puede aumentar la ventilación y con eso la excreción de CO2. Recuerden que los quimioreceptores pueden ser centrales o periféricos, ¿ya? Estos quimioreceptores centrales, este de acá central, que está en el bulbo raquídeo, el sistema nervioso central está comprendido por el encéfalo, el tronco cerebral y la médula espinal. Este quimioreceptor central solamente detecta los cambios de CO2, lo que estamos hablando. En cambio, los quimioreceptores periféricos, ya que están en las arterias, ellos sí detectan, bueno, que hay hipoxemia, ¿no? ¿Te acuerdas? Para producir vasoconstricción, taquicardia, una respuesta compensatoria, ¿ya? Retina, angiotensina, aldosterona, todo eso. La alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria ya es, por el contrario, la retención, ¿no? La retención de CO2. En la acidosis hay un barrido del CO2. Respiras mucho, hiperventilas mucho. Hablé mal. En la acidosis respiratoria estás reteniendo el CO2. En cambio, en la alcalosis estás barriendo, estás hiperventilando, ¿sí? Entonces, esta hiperventilación depleta pues el CO2, ¿no? Que también puede ser censado en el sistema nervioso central para producir una respuesta voluntaria en los músculos respiratorios, ¿ya? Muy bien. La alcalosis respiratoria es rara, ¿ya? Se ve, por ejemplo, en pacientes que están hiperventilando por ansiedad. Los ansiosos hiperventilan mucho, ¿no? Les puede dar mareo. Dice, ay, no sé, yo soy muy nervioso, me da mareo. Seguramente que hiperventila esa persona, ¿ya? Muy bien. Recuerden que el CO2 es fácil de atravesar la membrana de los alveolos, por eso es que a veces cuando hay mucho CO2 desplaza pues al oxígeno y él ingresa primero. Por lo tanto puede ser necesario un incremento de la ventilación del mundo para aumentar los niveles actuales de oxígeno mientras se disminuye. ¿Qué pasa? Desde un tratamiento de los pacientes, por ejemplo, con un problema de presión intracraneal, lo que estábamos hablando hace un momento. Cuando hay presión intracraneal elevada, no nos conviene que haya una disminución de la resistencia vascular periférica. Nos conviene que los vasos estén pequeños para que haya menos volumen de sangre. Y ya dijimos que la presión arterial de CO2, cuando aumenta la presión arterial de CO2, va a haber vasodilatación. Y no nos conviene. Es por eso que los pacientes en cuidados neurocríticos lo que se hace es aumentar la ventilación, o sea, producirles una alcalosis respiratoria, ya no como diagnóstico, sino como tratamiento. Una alcalosis respiratoria donde el paciente va a hiperventilar para barrer con el CO2 y de esa manera producir una vasoconstricción y disminución del volumen sanguíneo para disminuir la presión intracraneal. La alcalosis respiratoria se puede producir por ansiedad, dolor, por ejemplo, una hernia terrible,
no una hernia discal con una ciática que provoca un dolor, sudoración, diaforesis, dolor, embarazo, estado febril, septicemia, encefalitis, toxicidad por ácido salicílico. Van a producir alcalosis respiratoria con, o sea que lo ves, pues puedes verlo en personas en estado muy crítico, ¿ya? En estado crítico. Y también se ve en pacientes con insuficiencia cardíaca con testículos. Las pacientes con embarazo, embarazadas, como tienen el abdomen muy globuloso por el embarazo, tienden a respirar corto y rápido y varias veces. Alcalosis respiratoria por embarazo, ¿ya? Muy bien. Hay una alcalosis respiratoria fisiológica, claro. Cuando tú te vas ahí a la montaña de 7 colores, a los 5.000 metros sobre el nivel del mar, las moléculas de oxígeno están todas ellas muy dispersas. Si te vas al Pastoruri, te vas a Huaraz, a Cusco, donde tú quieras, Machu Picchu, la menor presión de oxígeno en la altura que a nivel del mar genera que las moléculas de oxígeno estén más distanciadas unas de otras. Y en cada bocanada de inspiración que tú realizas ingresen menos moléculas de oxígeno, lo cual implica que tú quieras respirar más veces para captar más oxígeno. Eso genera una acidosis, una alcalosis respiratoria por gran altitud. ¿Ya? Entonces, para que esto deje de suceder, tiene que pasar por varios días hasta que tu riñón genere una compensación de esta alcalosis respiratoria, ¿no? Donde va a excretar más bicarbonato por la orina. Incluso una manera de que tú prevengas estos males de altura, según dice la literatura, por esta fisiología. Si tú excretas bicarbonato te vas a volver ácido, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Tómate acetazolamida. La acetazolamida es un diurético de asa que se utiliza para la hipertensión endocraniana, para que el paciente orine mucho y baje el líquido cefalorraquídeo. Pero tú le puedes decir a un paciente que 3 días antes de que vaya a la altura tome acetazolamida, ya que aparte de ser un diurético barre con el bicarbonato y lo vas a mandar a la altura ácido. Y cuando llegue ya e hiperventile se va a volver alcalosis respiratoria, pero como ya tiene el bicarbonato barrido, entonces se va a compensar. Y es una manera de tratamiento preventivo del mal de altura por acidosis, alcalosis respiratoria. Muy bien, hay disminución de la presión de CO2 plasmática, hay hipocapnia, en cambio en la acidosis hay hipercapnia, elevación de pH, disminución del bicarbonato, ¿ya? Ahí están todas las afectaciones. Si tienes un pH bajo, acidemia; si tienes un pH alto, alcalemia. Entre ambos, esto de aquí, eso es una es una pH normal, ¿ya? pH normal. Ahora, si tienes una acidosis, será respiratoria o metabólica. Si es que la presión de CO2 está elevada, obviamente es respiratoria, pues no, porque el CO2 está elevado. Si el CO2 está disminuido, entonces tienes que ver el bicarbonato, pues, ¿no? Si el bicarbonato está disminuido y la PCO2 está disminuida, entonces entiendes de que hay un problema metabólico porque el CO2 el bicarbonato está disminuido, ya que en una alcalemia, ¿sí? Normalmente el bicarbonato tiene que estar elevado. Entonces, acidosis metabólica, acidosis respiratoria. La alcalosis respiratoria, obviamente que la clínica del paciente también va a mandar porque está viniendo, ¿no? En una alcalosis respiratoria,
estás barriendo pues con el CO2, ¿no? Barres con el CO2 y el CO2 disminuye y de manera compensatoria, como estás en una alcalosis, barres con el bicarbonato para producir acidosis, ¿ya? Entonces compensa todo. Muy bien. Este cuadro son respuestas compensatorias de los milímetros de mercurio, de cómo es que realmente el sistema compensatorio ayuda, ¿no? Por ejemplo, por cada un mil equivalente de bicarbonato que disminuya, mira, si tu riñón elimina un mil equivalente de bicarbonato, se aumenta 10 milímetros de mercurio la presión de CO2. Así está bien. Entonces, acá esta es la compensación. Hablo mal, no es para acá, es para acá. Una acidosis metabólica. Entonces tienes, por ejemplo, un problema renal. Un problema renal donde tienes un pH de 7,25. Entonces, tienes una acidosis metabólica, tú necesitas que tu cuerpo lo compense respirando más, ¿cierto? Entonces tú tienes que hiperventilar para eliminar este CO2 y la compensación es esa. Si es aguda o crónica, te lo aumenta, si es para acá, no es para acá, es para acá. Te lo aumenta el bicarbonato en 1 y si es crónica, mira, te aumenta el bicarbonato de 3 a 4. Entonces hay una compensación que ya han medido los estudios con respecto a este juego de bicarbonato y CO2. Acá tienen un cuadro que les informa las diferentes causas compensatorias y descompensatorias. Ustedes como pregrado siquiera deben entender cómo es el trastorno compensado más que el descompensado, porque el descompensado lo van a ver en clínica, en el hospital, con el paciente en sí. Pero al menos para la teoría deberían entender, por ejemplo, que en una acidosis respiratoria, porque está elevado el CO2, lo que va a compensar es la elevación del bicarbonato, porque tengo por ejemplo, un paciente que tiene una presión de CO2 elevado, tiene que aumentar el bicarbonato para que compensatoriamente a esto haga como un bajo, ¿no? El pH llegue a estar dentro de parámetros normales y lo pueda bajar. Un paciente con acidosis metabólica por problema renal, si tiene acidosis metabólica, le conviene hiperventilar para disminuir el pH y llevarlo a rangos normales, ¿ya? En una alcalosis respiratoria, en un paciente que está hiperventilando, como en la altura, como les expliqué, necesita disminuir el bicarbonato. Y un paciente con alcalosis metabólica, por ejemplo, que está hipoventilando, en alcalosis metabólica es por problema pulmonar, cuando por ejemplo tienes una distrofia o un Guillain-Barré o una lesión torácica. Y esto de acá, alcalosis metabólica, es por un problema renal, por ejemplo, ¿no? O por una hiperventilación. La hiperventilación te da, alcalosis. Acá es alcalosis por hiperventilación. Tiene que el riñón aumentar el bicarbonato. Bueno, por ahí esto es el por beneficio patológico. Falta una clase.